Hola, hola, bienvenidos a Conversaciones desde el Corazón. Hoy les tengo una invitada que yo sé que les va a encantar. Se las voy a presentar y va a ser un espacio maravilloso, pero sobre todo un espacio de aprendizaje. Ella se llama María Natalia Sáenz Agudelo. Ella es psicóloga y adicional en este momento trabaja en la Fundación Raza, que es una fundación de red de apoyo social en Antioquia, pero ayudan pues a todas las personas que requieran pues una asesoría a nivel nacional. Entonces, bienvenida María Natalia y para mí es un placer que estés hoy en Conversaciones desde el Corazón. Hola Claudia, muchísimas gracias. El placer es para mí de haberte conocido primero y pues de una manera tan inmediata, tan pronta me hayas invitado a ser parte de tu programa. Y yo feliz porque la historia de tu vida me llega al alma. Y vamos a arrancar inicialmente con eso. Cuando yo conocí a María Natalia, ella me contó que ella era una persona que vivía con VIH diagnosticada desde hace muchísimos años. A raíz de eso fue que ella decidió estudiar psicología. Entonces yo quiero como que primero nos cuentes tu historia personal para ya ir haciéndote preguntas que estén enfocadas a educarnos a las personas en determinadas enfermedades, en determinados diagnósticos en los que no tenemos mucho conocimiento y cómo podemos vivir en una sociedad mucho más feliz y compartiendo con todas las personas que tengan diferentes diagnósticos. Perfecto, claro que sí. Pues mira, Claudia, yo vivo con VIH hace 24 años. Yo me hice la prueba en ese momento porque la pareja que tenía en ese momento, pues le hicieron la prueba y le salió positiva. Habíamos tenido prácticas sexuales sin preservativo, entonces pues yo claramente sabía que había estado expuesta a adquirir la infección. Efectivamente me acerco en ese momento a la EPS, le cuento pues al médico general cuál era la situación, él me manda a hacer la prueba y pues me hacen la prueba, después me hacen la confirmatoria y efectivamente pues el resultado era positivo. Yo como que lo tenía muy claro porque sabía claramente que había estado expuesta. Cuando yo me hago la prueba y me sale positiva, realmente pues yo todo el tiempo enteré a mi familia de la situación, todo el tiempo. Entonces, cuando me dan el resultado finalmente, que voy a la cita médica, yo estaba sentada junto a mi mamá, ella me acompañó pues desde el principio, como en todo el proceso, y pues ya inicia como todo el camino a partir de muchas dificultades que se presentaban, pues que se siguen presentando al día de hoy, pero pues no de manera tan, Tan fuerte. tan difícil, sí, tan fuerte, porque eran muchas trabas, mucho desconocimiento. En ese momento ni siquiera te hacían uno de los exámenes de control que nos deben hacer, que es la carga viral, entonces teníamos que poner tutela, por ejemplo. Entonces, en medio de todo ese camino, a mí me mandan para donde una psicóloga de la EPS. Bueno, fue una experiencia no muy positiva realmente, a raíz de los prejuicios, de los mitos, bueno, un diagnóstico que ha sido muy ligado también como a lo sexual, pues por esa vía fue que yo adquirí la infección, pero no es la única y pues con mucho moralismo alrededor. Entonces, realmente una psicóloga que hizo una intervención que yo considero que fue muy inadecuada, pero que me habló de una fundación que creo que fue lo mejor que pudo salir de la boca de ella, que se llama Positivos por la Vida, que de hecho todavía pues existe. Yo llego a Positivos, conozco mucha gente, había un grupo de apoyo, en su mayoría hombres. Yo realmente al inicio conocí muy pocas mujeres viviendo con VIH. Conozco la fundación, empiezo a hacer trabajo voluntario y finalmente termino en la junta directiva de la fundación. Hay un momento en el que yo me enfermo, tuve muchas dificultades con la adherencia, o sea, con tomarme el tratamiento. En ese momento los tratamientos pues no eran lo que son ahora, mucho más fáciles, más digeribles, por llamarle de alguna manera. Era muy difícil y yo trabajaba en una empresa en la que cumplía un horario, pues trabajaba en unas condiciones muy diferentes, quería mucho pues ese lugar, pero sí habían unas exigencias que yo para lo que estaba viviendo realmente no estaba en condiciones de cumplir.
Me enfermo porque tengo todas esas dificultades de adherencia y bueno, estoy mucho tiempo enferma, incapacitada, hasta que llega un punto en el que ya finalmente pues me empiezo a recuperar gracias a unos médicos excelentes infectólogos y aparte del equipo del programa que en ese momento en el que yo estaba, un auxiliar de enfermería pues que, mejor dicho, yo creo que ya ha aportado a que muchas personas al día de hoy estemos vivas, que se llama Nancy Valencia, y yo decido empezar a estudiar psicología. O sea, yo finalmente considero que había que hacer algo, ya me había expuesto como a muchas situaciones con profesionales que no estaban capacitados, que no eran idóneos, que además de no estar capacitados como que te señalaban, como que te discriminaban, o sea, muchas situaciones así. Entonces identificamos que hay una necesidad grande de personas que nos capacitemos, que estemos sensibilizadas frente al tema, porque sí pienso, Claudia, que hay un conocimiento que te da la academia, obviamente que es muy valioso, pero hay un conocimiento que te da la vivencia, Claro, sí, indiscutiblemente. total. Entonces, frente a eso, yo decido, bueno, siempre había querido estudiar psicología, siempre, desde que salí del bachillerato yo había querido estudiar psicología, pero me había ido pues como por otro camino y me presento a la de Antioquia y paso. Sí. Ay, qué emoción. Entonces, recuerdo que de hecho cuando yo me iba a presentar a la universidad, algunas personas cercanas, también con el diagnóstico, algunas de ellas, Nata, ¿para qué te vas a presentar a la universidad si igual te vas a morir? Eran los comentarios pues en ese momento. Y pues yo siempre tenía como en mi cabeza, pues igual nos vamos a morir en cualquier momento, no sabemos de qué, no porque yo tenga VIH me va a morir más rápido. Y pues el Pero yo camino ahí te igual quiero se disfruta. interrumpir, yo ahí te quiero interrumpir porque tengo una duda muy grande. No es lo mismo cuando a ti te diagnosticaron hace 24 años a lo que soy. Entonces la pregunta que yo tengo en mi imaginario, pero tú me corriges. Hace 24 años no era muy terrible que le dieran a una persona ese diagnóstico porque precisamente estaba casi que ya condenada a morir, pero estoy hablando es porque no existía todavía como ese tratamiento que hay ahora, o estoy equivocada. Claudia, los tratamientos han mejorado considerablemente, no solamente en número de pastillas, o sea, ahora hay tratamientos que es una pastilla en el día. En ese momento no, eran muchas más pastillas por un lado, pero por otro lado también era el asunto de la agresividad del medicamento. O sea, el tratamiento tenía muchos efectos secundarios que terminaban siendo adversos en muchos casos. Entonces, las dificultades de adherencia en ese sentido eran mucho mayores. Ahora los tratamientos son más amigables. Obviamente, socialmente sigue habiendo estigma, socialmente sigue habiendo discriminación. Sí, seguimos encontrándonos con profesionales del área de la salud que están poco capacitados, pero indiscutiblemente sí han habido avances significativos, no solamente desde la parte clínica, sino también desde la parte social, que creo que son resultado del trabajo del activismo. O sea, de muchas organizaciones, de muchas personas. Por eso para mí, en lo personal, hacer visible el diagnóstico termina siendo un compromiso. Es muy claro y es muy válido. Muchas personas no hacen visible su diagnóstico porque tienen unas condiciones diferentes. Creo que la visibilización del diagnóstico está ligada un poco al privilegio. Yo soy una persona que tuvo una red de apoyo inmediata que me acogió. O sea, en ningún momento un señalamiento, en ningún momento un juicio, y eso es uno de los elementos importantes, pero adicionalmente tenía acceso al servicio de salud, por ejemplo. Adicionalmente era una persona que ya había tenido una formación académica y tuve la posibilidad de seguir formándome en algo que me gustaba y que consideré que era necesario. Entonces, por eso digo yo, la visibilización tiene que ver algo con el privilegio, pero sí siento que es un compromiso, porque quienes tenemos unas condiciones que nos permiten hacer visible el diagnóstico, tenemos que hacerlo visible por esas personas a las que de pronto sí les cuesta porque tienen unas condiciones diferentes. Entonces nos corresponde abrir camino, porque a mí al día de hoy otras personas me abrieron camino. O sea, Y tú hace le abres 24 ahora a años. otros. Exactamente, entonces creo que es una reacción que termina dándose en cadena
y que termina generando pues un beneficio a largo plazo y Para mejorando toda la la calidad población. total para todo el mundo, porque no solamente, Claudia, para quienes vivimos con el diagnóstico, sino para quienes están alrededor y conviven con el diagnóstico. Que mi pareja, por ejemplo, pueda estar tranquila porque si vamos a tener una práctica sexual no va a estar expuesta, o que mi familia pueda estar tranquila porque si compartimos un espacio o algo, no van a considerar que yo voy a terminar hospitalizada o en una clínica, ¿no? Porque las condiciones son diferentes. Entonces creo que en ese sentido, precisamente la visibilización lleva a que vos te comprometas a seguir caminando y a seguir incidiendo para que otras personas a futuro puedan tener una calidad de vida también. Y me encanta, sabes, que lo que dices que hay muchas personas que no tienen tus privilegios, pero sí eres la voz de ellos, y eso es lo que yo siempre digo, qué hermosura. Hay gente que dirá, yo no quiero hablar, no quiero que nadie sepa, pero yo Total. mi voz. Yo no voy a hablar porque no me interesa, porque ni mi mamá sabe, ni mi papá sabe, ni mi, pues, o no sé, o el círculo pues grande de la familia, porque generalmente la pareja sí sabe. Pero entonces también como minimizar ese dolor que esas personas tienen a través de las personas que sí tienen voz. Voz porque entonces se formaron como psicólogas en el caso tuyo, vos porque dijiste, yo tuve un privilegio de que tuve acceso a todas las medicaciones, a todo el medicamento, a la ruta correcta de la salud, pero me imagino que también te tocó pelear como mucho en esa época Claro. por el desconocimiento. Y a eso me refiero yo cuando te hice la pregunta. Entonces, yo quiero es como que nos cuentes en ese momento, porque si alguna persona que nos esté oyendo está pasando en este momento por el diagnóstico, debe ser muy doloroso, pero quiero, porque tú no eras psicóloga todavía, entonces quieres como que nos cuentes cómo lograste decir, listo, ya lo tengo. Yo siempre he dicho, y me encanta, uno no puede ser víctima, pero sí puede hacerse la víctima un ratito, o sea, porque a mí tal cosa, lo importante es salir de ese triángulo dramático, como lo llamo, como se llama en psicología. Pero entonces quieres que nos cuentes en el momento cómo tomas eso para que una persona que no sea psicóloga y que en este momento esté diagnosticada no solo del VIH, sino cualquier enfermedad que pueda ser para él, un virus, una enfermedad difícil, cómo afrontar esos momentos sin ser psicóloga. Claudia, mira, yo creo que algo que fue fundamental para mí fue la red de apoyo. No solamente la red de apoyo desde mi familia como tal, que siento que pues sí ha sido o sea, ha sido muy potente esa red de apoyo. Yo tengo una familia pues extraordinaria definitivamente, sino también haber llegado a positivos. Por eso lo que decía ahorita, de la boca de esa psicóloga salieron muchas cosas muy nocivas para mí, siento, pero también salió algo muy bueno, que fue decirme que existía positivos por la vida. Yo llego a positivos por la vida y conozco más personas como yo, personas que tenían el diagnóstico, personas que de pronto pasaban por situaciones similares, personas que de pronto se hacían las mismas preguntas que yo me hacía, o personas que de pronto ya habían transitado un poco ese camino y pudieron enseñarme cosas a mí. Entonces, en ese sentido, creo que las redes de apoyo, pero también, Claudia, te voy a decir algo, y es, yo nunca me hice la pregunta porque a mí. Y este es el día en el que yo esa pregunta nunca me la hice. Y también hay un asunto, y es, yo nunca le eché la culpa o responsabilicé a mi pareja de esto. Yo asumí la responsabilidad y creo que esos dos factores influyeron enormemente, porque yo consideré que, bueno, ya, y recuerdo yo estar ahí en el consultorio con mi mamá sentada a mi lado y yo decirle al médico qué hay que hacer. O sea, Muy porque ya tesa. estaba claro, yo ya tenía el diagnóstico, no me iba a curar, no es un diagnóstico que tenga cura, que requiere un tratamiento. Yo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? O sea, bueno, ¿qué es lo que hay que aprender? Pero sí creo, Claudia, que es fundamental las redes de apoyo. Por eso, una persona que reciba el diagnóstico, que de pronto tenga unas condiciones diferentes, una relación difícil con la familia, o no se la lleva bien con la familia, o no tiene familia, o sea, busquen redes de apoyo. Acá en Colombia hay unas organizaciones
en muchas ciudades que son muy buenas, que tenemos una trayectoria amplia, que muchas de ellas cuentan con personas que también viven con VIH, o sea, que no es solamente como que están capacitadas desde lo académico, sino que desde la vivencia también han tenido una experiencia muy cercana al diagnóstico. Entonces, como que nombrarse, poder hablar con alguien que de pronto ya tenga un conocimiento o un camino transitado un poco, es importante, entendiendo algo, y es que la historia de cada persona es diferente. Lo que yo viví no es lo que suele vivir la gente, pero con toda seguridad parte de lo que yo he vivido le ha sido útil a alguien, así como para mí han sido útiles las historias de muchísimas personas. Entonces, esa sería una de las recomendaciones que yo haría. Si no tienen una red de apoyo, búsquenla, consoliden una red de apoyo. Y cuando decimos red de apoyo no son 20 personas, 50 personas, pueden ser 2 o 3 personas, pero que alienten un poco ese camino por el que empieza a transitar la persona al momento de recibir un diagnóstico. Perfecto, bueno, entonces ahora yo quiero que nos hagas claridad, porque creo que para las personas no es muy claro qué es tener VIH y qué es tener SIDA. Entonces quiero que nos expliques para que podamos arrancar en sí el resto de que nos hables de síntomas, de cómo se puede tener una vida sexual activa sin poner en riesgo a la otra persona que no tenga el virus. Entonces quiero que nos hagas primero esa gran diferenciación de estos dos temas que te acabo de poner. Listo. Cuando hablamos de VIH, hablamos de virus de inmunodeficiencia humana. Cuando hablamos de SIDA, hablamos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quien tiene VIH no necesariamente va a llegar a estadio SIDA, porque cuando hablamos de SIDA, hablamos de un estadio. Hay una clasificación del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que entonces define a partir de lo que la persona presenta y a partir de cómo está su sistema inmunológico, en qué categoría te puedes encontrar dentro de esa clasificación que hace el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, VIH es como la primera categoría. La última categoría es SIDA, o sea, la más elevada, la que significa que ya has presentado síntomas y tienes un sistema inmunológico muy comprometido. Entonces, todas las personas que tenemos VIH no necesariamente llegamos a estadio SIDA. No necesariamente, pero todas las personas que hemos llegado a estadio SIDA, efectivamente tenemos VIH. Entonces, eso es importante aclararlo porque muchas personas relacionan, y en su momento era la relación VIH, SIDA, muerte. No. Ajá. Esa Sí, relación como ya pasó no uno, se pasó da. dos, pasó Sí, tres, y no. exactamente, no. Esa relación ya no se da de manera tan estrecha. O sea, sí tenemos que reconocer que siguen habiendo muertes por complicaciones y muertes porque personas llegan al estadio SIDA por dificultades para acceder a su tratamiento. Pero yo te puedo asegurar, Claudia, aquí en Colombia, las personas que hacemos la gestión para acceder al tratamiento, realmente accedemos a él. Hay trabas administrativas, sí, a veces trabas burocráticas, sí, pero realmente el tratamiento acá en Colombia es accesible para todas las personas, independientemente del régimen, independientemente de que tengan seguridad social o no, o sea, pero sí tengo que hacer la claridad que es haciendo gestión. Entonces, esos casos se siguen presentando, pero ya no son lo común. Entonces, VIH es tener el diagnóstico como tal, el virus como tal, pero SIDA es cuando ya hay unos síntomas, cuando ya hay un deterioro significativo del sistema inmunológico, porque lo que hace el virus es atacar el sistema inmunológico. El virus se replica en la medida que el sistema inmunológico se va debilitando. Entonces, por eso decimos que es el otro término así importante en términos de exámenes, la carga viral, que es el nivel de virus, y los CD4, que es el examen que determina cómo está mi sistema inmunológico. Entonces, mientras más elevada la carga viral, más va descendiendo mi sistema inmunológico. Mientras más descienda mi sistema inmunológico, más propensa estoy a adquirir infecciones oportunistas que se llaman así precisamente porque aprovechan que mi sistema inmunológico está debilitado. Entonces, te hago la pregunta, te tengo que interrumpir. Entonces,
a ver, para que me quede claro, cuando una persona ya tiene el SIDA, ya está en el último estadio. Si a mí me da una gripa, yo estando en ese estadio, yo me puedo morir por esa gripa. Sí, pero yo soy la muestra también real de que una persona que llegue a estadio SIDA puede recuperarse, no necesariamente va a morir. Yo tuve un CD4, que eso es nada, literalmente, nada. Tuve un CD4, pero gracias al tratamiento me recuperé. No es la historia que cuentan muchas personas, pero sí tengo amigos muy cercanos que han tenido 7 CD4, 14 CD4, 20 CD4, que es muy poco. Y ahora tienen unos CD4 muy elevados. Entonces, sí hago esa claridad porque la persona efectivamente puede fallecer, pero no necesariamente va a fallecer. O sea, no es una fórmula matemática que funcione al 100%. VIH sí a muerte, no. Yo soy la muestra de que no, Sí. y tengo muchas otras personas cercanas que tampoco han fallecido, pero es, Claudia, gracias al tratamiento. O sea, acá no Clarísimo, o hay sea, que, si que hay las un buen curas, tratamiento, o ajá, sea, buen tratamiento no, porque también depende de uno, o sea, está el buen claro, tratamiento, pero también que yo quiera tomarme todo lo que, pues, lo que tú me dices. total, Y tú total. hablas en este momento que solo es una pastilla diaria. Sí, ahora hay tratamientos que son una pastilla diaria. No es mi caso. Yo tuve, lo que te mencionaba, tuve muchas dificultades con la adherencia. Yo en este momento estoy con un tratamiento en el que me tomo 5 pastillas en el día, pero me va bien. O sea, Ah, me sí, sí. funciona, me va bien. Los resultados de mis exámenes salen bien. Yo físicamente me siento bien. El medicamento no me cae mal de ninguna manera. Entonces a mí me funciona tomármelo de 5. Pero hay gente que me dice, no, Nata, eso son demasiadas pastillas, pedí el que es una pastilla. No, es que a mí me funciona, me va bien. Pero hay personas y obviamente hay muchas terapias que son una pastilla. Entonces la Perfecto, persona pasó de tomarse una cantidad de pastillas a tomarse una pastilla. perfecto. Hay una pregunta que te hice antes de iniciar el programa que quiero que también la pongamos acá, porque yo creo que es hasta preocupante y quiero es que tú nos dirijas, me queda como muy. Estábamos hablando de que hay muchas personas que puede que nunca se enteren en la vida que tienen el virus del VIH. ¿Hay algunos síntomas, hay algo, o es que es totalmente asintomático que yo digo, no, pues que me voy a hacer, todavía se llama la prueba de Lisa? Bueno, que me voy a hacer la prueba de Sí. Lisa si yo no siento nada. Pues, entonces yo quiero es como que nos digas, porque me parece hasta un peligro, que si una persona no sabe que tiene VIH y sigue teniendo sexo sin condón, entonces puede ser una persona que ella puede que sea, me vas corrigiendo, puede que ella sea sintomática el resto de la vida y le puede morir porque la mató un carro o cualquier cosa. Pero en la medida que ella vaya teniendo relaciones sexuales con 1, 2, 3, 4, 5 personas, a esas personas sí las puede afectar y nunca se dieron cuenta. Entonces yo quiero que nos hagas un poco de claridad porque ese tema no lo termino de entender. Sí, Claudia, mira, generalmente cuando pues, la persona se expone al virus como tal, hay en cuestión de días lo que se llama una virosis, lo que llamamos una virosis, ¿cierto? O sea, un malestar que pasa, así como llegó, se fue y no se le para mayor atención, pues no se le presta mayor atención. Pero entonces pueden pasar años. Yo me hice la prueba porque la prueba de mi pareja en ese momento salió positiva, no porque yo presentara síntomas de ninguna clase. ¿Cierto? Entonces, es como considerar si tenemos una vida sexual activa y hemos tenido prácticas sin preservativo, es importante que nos hagamos la prueba. Y no depende del número de personas, Claudia, porque es una idea que la gente tiene. Claro, VIH ha tenido múltiples parejas sexuales. No, tenemos muchos casos de personas que han adquirido VIH con su única pareja. Entonces no es la población, no son las características de la población, son las prácticas las que nos llevan a estar expuestas. Y Ok. esas prácticas las podemos tener hombres, mujeres, población diversa, pues sexo género diversa, o sea, cualquier práctica sin protección la puede tener cualquiera. Entonces, hay un asunto y es que hay condiciones que pueden llevar a que la persona tenga un sistema inmunológico un poco más débil, ¿cierto? Y que entonces con el paso de los años, a los 5, a los 6 años, empiece a presentar síntomas.
¿Qué casos hemos tenido en algunas ocasiones? Casos como los que vos estás describiendo. Una persona que ya llega a una sala de urgencias complicadísima, quizás con tuberculosis, quizás con neumonía, quizás con meningitis. Claro, se indaga, la persona, pues con la prueba de VIH se le hace, la prueba sale reactiva. Muy posiblemente esa persona había adquirido la infección hace mucho tiempo. No hay un examen que te diga claramente hace cuánto vos adquiriste la infección. No lo hay. Pero el nivel de carga viral y cómo están tus CD4 puede apuntar quizás un poco a identificar hace cuánto tiempo una persona pudo haber adquirido la infección. Pero también es real eso que vos mencionabas, porque en el lapso en el que esa persona adquirió VIH, estuvo asintomática, o muchas veces la persona está sintomática y se siguen teniendo prácticas sin preservativo. Quien haya tenido las prácticas con esa persona claramente estuvo expuesta. Entonces hay un asunto ahí, Claudia, que también es una invitación, o sea, así como hacía la invitación ahorita de hagámonos la prueba. Yo me hice la prueba una vez en la vida y me salió positiva. Sí. Esa única vez la prueba me salió positiva. Hay personas que nunca jamás han accedido a una prueba de VIH porque consideran que no la necesitan. Es una invitación. Quien tenga una vida sexual activa, es importante que se haga la prueba de VIH, independientemente de que sea hombre, mujer, población trans, de que sea hetero, de que sea homo, de que sea bisexual, no importa, cualquier persona es importante, que es adulta mayor, ¿no? ¿Para qué me voy a hacer la prueba? No, también es importante, si nunca se la ha hecho, es importante que se la Pero haga. ven, yo te pregunto una cosa, ya que tú trabajas con todas estas rutas de la salud, por decir algo, si yo voy donde el médico y estoy aliviada y él me ve aliviada, yo le puedo a él pedir que me la mande y él se podría negar. El médico de la No, EPS se podría negar. de hecho, está contemplado dentro del plan de atención en salud, está contemplado realizarse la prueba de VIH. Cualquier persona la puede solicitar. Cualquier persona la puede solicitar a través de su EPS, considerando eso, yo necesito hacerme la prueba, nunca me la he hecho, me la quiero hacer, así como hay personas que periódicamente también se la hacen, ¿cierto? O sea, y si esa no es la vía, no quieren por la EPS porque, no sé, mi prima trabaja en la EPS y no quiero que ella se entere, pues sí, Sí, porque sí. pasan muchas cosas. Hay lugares donde de manera particular te puede realizar la prueba con resultados absolutamente confiables. Acá en Medellín tenemos varias organizaciones, está Profamilia, está la Congregación Mariana, está la Fundación Antioqueña de Infectología y en muchas ocasiones hay proyectos de la Secretaría de Salud, por ejemplo, un proyecto de en territorio financiado por el Fondo Mundial que hacen pruebas gratuitas. Entonces, existe la posibilidad de acceder a la prueba. Entonces, esa es una de las invitaciones. Y la otra invitación que iba a hacer Claudia es el asunto del autocuidado, porque claramente hay personas, como el caso que vos nos presentabas ahorita, que tienen mejor dicho, que tienen VIH sin haber sido diagnosticadas, pero que en todo ese tiempo pueden estar teniendo prácticas con otras personas sin protección y esas otras personas claramente van a estar expuestas. Entonces, a veces no se trata de que el otro sepa, sino que se trata de que yo utilice las medidas necesarias para evitar adquirir una infección, cualquiera, porque estamos hablando de VIH, pero hay otras, la sífilis, la hepatitis, o sea, hay otras de las que igualmente es importante que nos protejamos. Entonces, en ese sentido, como que vamos haciendo esas dos invitaciones, realizarse Bueno, la prueba y prácticas de autocuidado, porque o sea, permanecer sin un diagnóstico de una infección de transmisión sexual no puede depender del otro, depende bueno, de mí. me encanta lo que dices porque también eso va muy unido al amor propio. O sea, yo no tengo que, o sea, yo primero me cuido yo para poder cuidar a los demás, sea en Totalmente. el aspecto que sea. Bueno, ahora sí quiero que me cuentes, que esto me parece súper chévere para toda la gente que nos esté oyendo, es cómo se vive la sexualidad viviendo con VIH. ¿Cómo hago yo para tener mis prácticas sexuales seguras, tanto en todo el ejercicio del sexo? Pues Claudia, yo pienso que de hecho es, a ver,
en el camino con lo que yo he trabajado y en los acompañamientos pues que he tenido como la fortuna de hacer, te digo que es uno de los temas que a veces genera mayor temor en las personas. Sí. Eh, pero hay formas y creo que es precisamente el asunto de cómo aprendemos y la importancia de aprender, porque no se trata de privarnos de tener una vida sexual activa, placentera, responsable, ¿cierto? O sea, y tomar las decisiones informadas, o sea, de manera informada. Eh, las prácticas que se tienen son las mismas. Simplemente es que hay la adopción con una mayor convicción del uso del preservativo, por ejemplo. Pero también hay varias barreras, porque precisamente, por ejemplo, existen las barreras para el sexo oral, ¿cierto? Pero también ahora y desde hace unos años hay hay una estrategia que ha mostrado ser muy efectiva, pues bueno, hay dos, que es indetectable igual intransmisible. En términos de los resultados de la carga viral que mencionábamos ahora, que es el nivel de virus, cuando la carga viral está controlada, hablamos de estar indetectables, o sea, la carga viral no se detecta. Estamos indetectables. Ahí está la infección, pero está completamente controlada. La estrategia es indetectable igual intransmisible, lo que quiere decir que cuando yo estoy indetectable, no transmito la infección. Y es una estrategia que ha mostrado ser muy efectiva. Pero también hay otra estrategia que hace parte de lo que recientemente se ha denominado la prevención combinada, que es estrategias de prevención desde diferentes ámbitos, no reduciéndola solo al uso del preservativo, sino diferentes ámbitos, que es lo que llamamos la profilaxis PrEP, que es la profilaxis preexposición. Entonces, personas que de pronto tienen su pareja cero discordante, es decir, yo tengo VIH, mi pareja no tiene VIH, somos una pareja cero discordante, existe la posibilidad de que mi pareja que no tiene VIH acceda a un tratamiento que se llama profilaxis preexposición. Entonces, mira que también en eso ha cambiado, porque por ejemplo estos dos elementos que yo menciono no existían hace 24 años, de ninguna manera. Entonces es como cómo se han ido explorando y cómo se han ido encontrando nuevas formas. Pero el uso del preservativo termina siendo fundamental. El uso del preservativo, teniendo claro eso que decíamos ahorita, el cuidado de las otras personas no puede recaer en quienes vivimos con VIH específicamente. El cuidado de esas personas es competencia también de esas personas, pero sí es una invitación a la reflexión en el sentido de no es solamente el VIH que debemos protegernos, hay otras infecciones de transmisión sexual y que pueden ser más complejas que el manejo que requiere VIH. Entonces, ¿cómo es la vida sexual de una persona que vive con VIH? Puede ser igual de placentera, igual de responsable, igual de decidida en el sentido de yo elijo con quién, cuándo, cómo, dónde, porque realmente tenemos una información que termina siendo más amplia que la que muchas otras personas tienen. Vos es particular, pero si vos hablas con personas que vivimos con VIH, muchas de nosotras conocemos con mayor detalle el adecuado uso del preservativo, por ejemplo, que no es el conocimiento común. A veces en la calle cuando hemos hecho intervenciones, le preguntamos a la gente como, ay, ¿utilizas el preservativo? Y si lo sabes utilizar. Ah, no, yo no lo utilizo porque yo tengo pareja estable, por ejemplo. Entonces eso, como que también es una invitación a que vamos aprendiendo y adoptando unas prácticas de autocuidado que nos van a permitir estar en buenas condiciones. Y sabes que me parece muy importante tener en cuenta porque toda la vida ha existido el sexo ocasional, toda la vida, de pronto con más tabú anteriormente, pero también esto sería una invitación, sí, con la pareja estable que tú dices, la gente dice, no, porque yo tengo mi pareja estable, pero también tener en cuenta que muchas personas practican el sexo casual y es un momento de también hacer esa exigencia y si no hay un preservativo, pues yo digo que no hacerlo.
Por ahí, yo no sé, a mí me tocó, tú eres mucho más joven que yo, pero había una propaganda en televisión que a mí me encantaba, pero no creo que te haya tocado, que decía, sin condón ni tío, o si te tocó. Claro, total, es que de hecho te digo que es una de las campañas porque en algunos espacios, pues como precisamente donde se habla de las distintas campañas, esa campaña es una de las emblemáticas de mayor recordación, yo creo, de las grandes, pues que se han hecho acá, porque eso que vos decís, Claudia, es verdad y porque ahora el uso de las redes, o sea, las aplicaciones de citas, por ejemplo, o sea, muchas prácticas que terminan siendo contemporáneas y de hecho, por loco que te parezca, te voy a mencionar una práctica que es, hay algo que se llaman cazadores del bicho. Al Sí, VIH se le dice bicho también, pues sí, de muchas otras formas se sí, les dice, pero entonces cazadores del bicho y son personas que buscan tener prácticas con personas que vivimos con VIH, sí. sin preservativo, o ¿Y sea, cuál es como el con objetivo? ¿Es como un exponerse, fetiche o qué? exponerse, correr el riesgo, lo que Sí, significa y lo que implica correr el riesgo. Entonces, con ese tipo de prácticas precisamente es considerar eh, eso que te decía ahorita, el que no haya nuevas infecciones no puede recaer solamente en las personas que ya tenemos un diagnóstico, porque hay muchas personas que no saben que tienen VIH o que no saben que tienen alguna otra infección de transmisión sexual. Y precisamente es como, bueno, ¿qué prácticas son las que yo adopto para mantenerme en buenas condiciones de salud, pero también tener una vida sexual placentera y activa? Porque es que una cosa no riñe con la sí, otra, no de riñe con la ninguna otra. manera. Es como aprender también a volver el preservativo y todo lo que tiene que ver con el autocuidado en términos de sexualidad, como elementos de placer también, como erotizar de pronto esos elementos que terminan siendo protectores de infecciones de transmisión sexual. Perfecto. No hemos hablado para que nos hagas claridad de realmente cómo se transmite el VIH. Hablamos de sexo y yo creo que la pregunta anterior a esa debería haber sido cómo, pero no importa. Aquí como estamos conversando y estamos aprendiendo y queremos que todas las personas en este momento que nos están viendo, tanto las que vas a compartir como las que yo voy a compartir este programa, pues aprendamos, porque es que esa es la idea, uno aprender para después cuando se le presente una situación, uno saber qué hacer. Entonces, contanos bien cómo es esa transmisión, cómo se genera. Hay tres vías de transmisión, la sexual pues ¿Sí? indiscutiblemente es la que más aporte hace pues como a las cifras de VIH, indiscutiblemente. Dentro de la sexual pues las prácticas, o sea, penetración anal, penetración vaginal, pero también sexo oral, la de mayor riesgo es la penetración anal, la de menor riesgo es el sexo oral, pero también hay un riesgo ahí. Entonces, esa es una de las vías. La otra vía es la sanguínea, que tiene que ver con si yo, por ejemplo, me inyecto drogas y comparto la jeringa con alguien que tiene VIH, muy posiblemente yo vaya a adquirir la infección. También por hacerme procedimientos estéticos o médicos en lugares que no siguen las medidas de bioseguridad, por ejemplo, yo irme a tatuar en un lugar que reutiliza las agujas, por ejemplo, o irme a perforar en un lugar en el que reutilizan las agujas, o en su momento, Claudia, se dieron casos por transfusión de sangre. Ya no, porque se hacen los estudios, pero por ejemplo, en situaciones de, o sea, un terremoto, una situación así extrema, donde la atención en salud termina siendo como urgente, que de pronto esos estudios que tenían que hacerle a la sangre, pues no tenían el tiempo de hacerlos y de pronto no eran tan estrictos, pues en casos así, anteriormente, hace muchos años, se daban infecciones de transmisión, infecciones no, pues se transmitía el Sí. VIH como tal. Esa es otra vía que es la sanguínea. Y la otra es lo que llamamos transmisión vertical, que es de la madre al bebé, pero haciendo una claridad, porque una mujer que tenga VIH puede ser mamá. Esa posibilidad
no la vamos a descartar porque hay muchas mujeres viviendo con VIH que desean ser mamás, pueden ser mamás, pero hay 3 condiciones básicas que se deben tener en cuenta. Pues primero que la mujer esté en tratamiento y esté indetectable, que era lo que explicaba ahorita, que Ah, sea adherente a su tratamiento con una carga viral absolutamente controlada. Que tenga su bebé por cesárea, porque al momento del parto natural, como hay un contacto ahí con los fluidos de la mamá, sería posible que el bebé pues estuviera expuesto a la infección. Entonces el parto debe ser por cesárea. Y lo último que tiene que ser es que la mamá no lo amamante, porque también a través de la leche materna se puede dar la transmisión del VIH. Entonces, siguiendo esas 3 condiciones, un bebé que nazca de una mujer que tenga VIH tiene todas las posibilidades de no nacer con la infección y de no exponerse a la infección. Además de que se le daría un tratamiento profiláctico los primeros meses de nacido. Entonces, esas son las pero condiciones. nada, María Natalia, esa información que me Sí, estás dando no la vi hace 24 años. Cuando que yo te conté que estuve un tiempo en la Fundación EUDES, un poco corto tiempo siendo voluntaria, yo recuerdo que en esa época no se hablaba de eso. O sea, era como, usted tiene ya el diagnóstico, usted no puede ser mamá. Porque yo me acuerdo que allá también había unas cunitas para las mamás que tenían bebés, pero que ya los bebés estaban, se tenían llama, la infección. tenían la infección. Ujú. Entonces eso era lo que se manejaba hace muchos años, ¿cierto? Sí, Eso ha total, cambiado es con el tiempo. total, es que muchas cosas, Claudia, han cambiado, o sea, muchas cosas han cambiado y afortunadamente, Sí, porque claro. precisamente se cambian las condiciones de quienes vivimos con VIH, apuntando pues obviamente a mejorar esas condiciones, pero también desde lo social eso tiene un impacto, porque mucha gente habla de indetectable igual intransmisible, por ejemplo, en el sentido de la reducción del estigma y la discriminación como Sí. que las otras personas no se sientan tan preocupadas al momento de relacionarse conmigo. Yo pues en lo personal tengo una posición frente a eso y es, yo no apunto mi indetectabilidad para que las personas me acepten. Yo apunto a mi indetectabilidad porque eso es lo que me lleva a estar adherente a mi tratamiento y a tener una buena calidad de vida. Porque entonces si yo lo sigo depositando en las demás personas, ¿en qué momento me hago yo responsable? Es mi Ah, sí, posición frente a súper. lo indetectable igual intransmisible, pero indiscutiblemente sí da tranquilidad. De yo tener mi pareja y tener la certeza de que mi pareja no va a estar expuesta de ninguna manera con las prácticas sexuales que tenemos. Y eso me da mucha tranquilidad. Pero entonces eso que me preguntabas con lo de la transmisión vertical, te iba a contar que, por ejemplo, en África, donde hay unas altas cifras de VIH indiscutiblemente, y no hay las opciones de tratamiento ni el manejo que tenemos la fortuna de tener aquí, aun con todas las dificultades que pueda haber, allá, por ejemplo, la necesidad de que las mamás amamanten sí existe, porque es que o amamanta o el bebé no come, ¿cierto? Ah, ya te Acá hay entiendo. unas condiciones diferentes, entonces a través del plan de atención también a las mujeres que viven con VIH, que no están en condiciones de amamantar, obviamente, para evitar exponer a su bebé a la infección, pues está la posibilidad de que la misma EPS le entregue la leche como tal, para que entonces el bebé pueda estar en buenas condiciones. Entonces, por eso digo, hay un sistema que tiene fallas, que hay que reestructurar y que hay que mejorar indiscutiblemente, porque hay cosas para mejorar, pero realmente tenemos un sistema que nos permite acceder a la atención que requerimos, que es parte de lo que hace la Fundación Raza, de la cual hago parte. No, maravilloso esa fundación, yo no la había oído mentar y pues me parece que es un espectáculo todo lo que hacen, porque es que cuando yo le pregunté a María Natalia que Fundación de Apoyo Social de Antioquia, yo pues entonces ahí cabemos todos. Sí, Entonces, así hagan más énfasis en todo lo que tiene que ver con el VIH, pues entonces si uno también necesita entender alguna ruta de cómo acceder a algo de total. salud, entonces uno puede llamar a la fundación y decir, vea, no sé qué hacer en este caso, y ellos lo pueden guiar a uno. Es que me parece espectacular lo que tú haces allá. Tú allá haces el trabajo psicológico.
Sí, pues, o sea, en la fundación, yo soy fundadora de la fundación, pues soy una de las fundadoras con mi jefe que es Gustavo Adolfo Campillo. Y terminamos haciendo muchas cosas, Claudia, pues porque igual no somos muchas personas, entonces yo pues brindo asesoría, hago acompañamiento, soy facilitadora del grupo de apoyo que tenemos de personas viviendo y conviviendo con VIH, pero también coordino proyectos, o sea, sí, mejor dicho, de todo terminamos haciendo un poquito, pero sí, es una organización que asesora en rutas de acceso a los servicios de salud a la población en general, cualquier patología, cualquier EPS, población migrante, o sea, cualquiera relacionada con el Sistema General de Seguridad Social acá en Colombia. Pero sí hacemos un trabajo muy fuerte en el tema de VIH. Bueno, y aquí te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con Google para que nos ayudes. Yo me acuerdo que una gran amiga mía tuvo cáncer y el médico le decía, no entre a Google a buscar. O sea, pregúntenos a nosotros. Yo antes de hablar contigo, entré a Google. Entonces quiero que me corrijas esto que te voy a preguntar. Yo encontré en Google lo siguiente, que las expectativas de vida de una persona que tiene VIH son mucho menores a una persona que no tenga VIH. Esa información que yo cogí de Google es de 2019. Quiero que nos cuentes y yo creo que me vas a decir, sí, nada que ver, pero yo lo que quiero es porque si alguien está al otro lado, que eso es muy común, el médico nos dice, tiene esto y nosotros llegamos a Google, que lo vimos como ese Dios y empezamos ahí y yo creo que quedamos es más locos porque nosotros no entendemos una cantidad de términos, yo creo que todo tiene una, así uno esté leyendo, todo tiene su letra chiquita en el mismo Google, entonces nos podemos hacer unos miedos infundados por ir a buscar al doctor Google, que no es tan doctor. Entonces quiero que Total. nos corrijas esto que yo encontré en Google, una información del 2019 que decía eso. Creo, Claudia, que, o sea, primero darle la respuesta claramente. Muchos médicos infectólogos, expertos en VIH, de hecho en general, manifiestan que las expectativas de vida son las mismas de una persona que no tenga VIH, o sea, siempre y cuando la persona esté en tratamiento. O sea, lo que yo digo en relación a que el VIH no es tan horrible, todo va ligado a tomarnos nuestro tratamiento. Si no nos tomamos el tratamiento, ni calidad de vida, ni hacer todo lo que queremos, ni tener una vida sexual placentera. O sea, hay muchas cosas que van a interferir si no tomamos el tratamiento, pero la expectativa es la misma, es la misma. O sea que Dicen primera, muchos de ahí los hay médicos. que corregir. Los que nos estén Totalmente. oyendo, miren, estamos hablando que yo entré y me salió eso. Si yo aquí, por dármelas de que, ay, yo me sé esto, me hubiera equivocado. Yo dije la verdad, encontré esto y por favor corrígeme. Me encanta que me estés corrigiendo a mí aquí en este momento, porque eso va para todos ustedes. Y no solo con este diagnóstico, sino con cualquier cosa. Nos podemos equivocar leyendo las Total. cosas de Google. Y porque adicionalmente, Claudia, hay un asunto y es, o sea, las terapias cada vez son mejores, son menos agresivas, son más accesibles en cualquier término, o sea, son menos pastillas, entonces menos alteración en el día a día, menos efectos secundarios, entonces en ese sentido todo se va volviendo un poco más fácil. Hay un asunto y es la carga social que sigue teniendo el VIH que dificulta un poco, eso sigue dificultando un poco. Pero adicional, con las búsquedas que hacemos en Google es no solamente el año, pues verificar cuando vayamos a hacer una búsqueda, porque igual en Google encontramos muchas cosas muy útiles, no solamente la actualización, o sea, qué tan actualizada puede estar la información, sino la fuente de información indiscutiblemente. Hay unas páginas con información sobre VIH muy buenas, o sea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Grupo de Investigación y de Tratamientos, que Pero es perdón, lo María mejor. Natalia, pero es que tú ahí estás hablando con las personas que sabemos y que hemos hecho investigación y que sabemos de pronto uno va, pero yo digo en lo normal, cuando uno se mete al buscador y pone lo primero, no está buscando revistas científicas, no está buscando nada, y ahí va a salir de todo, bueno y malo. Entonces me encanta que hagas esta aclaración y más bien, si uno quiere hacer algo exhaustivo, pues buscar algo como más científico. Ir Sí, al
fuentes que sean relacionadas con VIH propiamente, de organizaciones, de Sí, activistas, o sea, porque sí, vamos a seguir encontrando, aún al día de hoy, Claudia, si hacemos una búsqueda, nos vamos a encontrar con las campañas de hace 25 años, sí, donde mostraban a la persona cadavérica acostada en una cama sí, de un hospital. Y sí. esa imagen se le quedó a mucha gente, a muchísima gente, y por eso genera tanto miedo a veces recibir un diagnóstico. Una de las cosas que más manifiestan las personas es, me da miedo ser rechazado y me da miedo que se me note físicamente. Ah, Son ya, dos ya. de los temores que muchas personas manifiestan y esos temores están muy basados en lo que en su momento encontrábamos en Internet. Increíble. Y lo que lo marca a uno es todos esos Total. recuerdos y se hace una red neuronal ahí con esa imagen y como todos los días la metemos en la cabeza y yo vi esto y yo vi esto, esa red neuronal se va volviendo gorda, 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 hasta que ya creamos ese hábito de creer que es así. Entonces ya una persona viene y nos explica y de pronto tenemos como esas dudas. Me encanta todo lo que nos estás explicando porque nos estás dando una claridad. Ahora yo quiero que tú me cuentes ese estigma social de pronto cómo lo has vivido tú, porque yo, o sea, quiero es partiendo de la base que vos a determinadas personas, como cuando vas donde el médico, pues bueno, ya te está tu historia, pero si vos vas donde un médico particular, le tenés que contar. Pero me imagino que ha habido otras situaciones en la vida en que has contado porque lo requirió el momento y no es personal de la salud. ¿Cómo has sido víctima de esa estigmatización social? Claudia, yo pienso que ese es también un asunto en el que hay que seguir insistiendo porque en lo personal, también hablando desde el privilegio, y tengo que hacer esa claridad siempre, Sí, porque es un contexto diferente al de la gran mayoría. Yo siento que es una responsabilidad que frente a esas situaciones de estigmatización o de discriminación, hagamos pedagogía. O sea, para mí eso se convierte en una oportunidad, con toda la rabia que me da, porque me siento indignada, pero ay, me siento que encanta es que lo digas porque tú siendo psicóloga, me encanta que digas, sí, me da rabia, pero es total, una oportunidad. pero total. Claro, Y que muchas de esas situaciones afortunadamente o sea, las he vivido como acompañada. Hay una específica que viví con mi mamá también. Mi mamá, pues, que es una linda, es que yo también tengo una mamá, pues, tengo un privilegio de tener la mamá que tengo. Iba a pedir un préstamo en un banco sí, y me dijeron que no por mi diagnóstico. Teniendo mucho tiempo cuenta y otros productos en ese banco, o sea, o sea, cumpliendo con todos los requisitos. Al momento de diligenciar un formulario, hacen la pregunta y obviamente yo pongo, porque es que yo no oculto mi diagnóstico, Claudia, yo no siento que yo tenga que ocultarlo. O sea, si vos me lo preguntas, yo te lo voy a decir. sí, Y yo trabajo en una fundación desde donde hacer visible el diagnóstico también se convierte en una necesidad porque las personas preguntan, entonces yo no siento que sea algo que yo tenga que ocultar. Entonces, obviamente yo diligencié el formulario y puse que tenía VIH y aparecía específicamente, lo señalé. Me dijeron, no sos asegurable, fue la ah, palabra que utilizaron. Entonces yo, indignada, pues yo que no estaba de acuerdo, que cuando quisieran los capacitaba, que yo sí era asegurable, que entonces cómo era posible que yo tuviera otros productos con ellos y para eso sí, pero para el préstamo no, o sea, muchas cosas, yo envié una carta, hice un derecho de petición, o sea, finalmente realmente yo ni siquiera accedí al préstamo y realmente no lo necesité. Pero sí siento que tenía que sentar como un precedente. pero Bueno, ellos me pidieron siguieron, a pesar de que tú sentaste el presente, ellos seguían total. como, pues Y presos, es, ¿no? No sí, y o no. sea, la persona, pues la persona con la que yo estuve en comunicación realmente, sí, con pena, como que quería tener todo el cuidado conmigo, o sea, pero obviamente era una persona empleada del banco, Sí, pues no era quien sí, decidía. Pero sí quería sentar como el precedente, pues en ese sentido, bueno, lo que hicieron fue pedirme como una disculpa y en fin, eso no llegó pues a más porque igual tampoco tuve que insistir, sí, no requería el préstamo finalmente, pero es una de las situaciones incómodas porque precisamente se nos cierran puertas,
se nos cierran puertas, Claro. pero es desde eso que puede suceder con esas instancias, lo que me ha sucedido en en algunas instituciones que prestan servicios de salud, cuando, cuando el murmullo entre el personal de salud, Sí. cuando las miradas, los señalamientos, como la pereza que he percibido en ciertas personas al momento de, ay, tenés VIH y como, pero hay de todo, porque otras veces es como la curiosidad de la gente y el deseo de aprender. Como, ay, entonces, pues, pero, ay, como te ves de bien. A veces la gente me dice, ay, pero como te ves de bien, como que, ay, no se te nota. Y también se convierte en pedagogía decir, es que esto no se nota. O sea, vos no puedes pretender que una persona que tenga VIH se le note en la cara, porque eso no, esos son estereotipos de cosas. Sí se sigue viviendo, yo lo sigo viviendo. Hay situaciones que son muy incómodas, muy molestas, pero que, insisto, yo creo que se convierten en oportunidades para quienes, como yo, hemos asumido el diagnóstico de una manera tan tranquila, hagamos pedagogía. Porque sé que para otras personas no es así. Hay personas que abandonan el tratamiento por no ir a una IPS donde de pronto les vulneraron Sus o les derechos. atendieron mal, claro. O una persona que no quiere acceder al resultado de su prueba porque de pronto va a ser señalada. O sea, el estigma y la discriminación siguen influyendo de manera importante en la forma como las personas asumen o no su diagnóstico. Y también es otra invitación, como que nos vamos con esa idea de facilitamos o dificultamos, porque realmente todas las personas podemos hacer algo en torno a alguien que necesita acompañamiento por recibir un diagnóstico de VIH. Y la prudencia y el cuidado con las palabras. Hay palabras que impiden que después alguien se vaya a acercar a vos a contarte, Claudia, tengo VIH. O por el contrario, hay palabras que van a salir de tu boca que fácilmente le van a permitir a una persona sentirse tranquila y considerar, me dieron un diagnóstico de VIH, voy a contactar a Claudia y le voy a contar porque sé que ella va a saber qué decirme, por ejemplo. Y a veces ni siquiera se trata de lo que digas, sino más bien de la mirada o de lo que puedes hacer en torno a eso. Porque puede ser que no sepas qué decir y es lo que le sucede a muchas personas, como yo no sabía qué decirle, yo no sabía cómo reaccionar. No, es muy válido. El punto es que no salga nada nocivo de tu boca, porque eso hiere, eso duele y eso dificulta. Me encanta como estamos terminando el programa. Te digo que ha sido ya vamos para la hora de aprendizaje. Me ha quedado como con mucha claridad y lo que tú dices. Llevémonos de este programa es que yo pienso que todos podemos ayudar de alguna manera y cuando no sepamos qué decir, por ahí dicen lo mejor. Cuando usted no sabe qué decir es quedarse callado. Pero también hay una cosa muy linda, el abrazo, la mirada. En el caso de las personas que ya vieron este programa, tú nos vas a contar ya si alguien necesita como esta ayuda, cómo se comunican contigo, pues en este caso sería más bien con la fundación, porque ya Sí, en la fundación los dirigen es a la persona con la que pueden hablar. Entonces, para que nos des nuevamente no, que nos des el teléfono o el contacto o el correo, cómo se comunican con la Fundación Raza, las personas que están al otro lado y que quieren saber más o que tienen una duda acerca del VIH, allí se la pueden resolver, les pueden ayudar, les pueden dar la ruta. Entonces, cuéntanos, María Natalia, ¿cuál sería ese contacto? claro que sí. Pues estamos en redes como... Se te fue el sonido. Sí, se Te me estoy fue. oyendo en este momento. Ahí sí. Ahí, Dale. listo. Sí, ahí. Nos pueden encontrar como Fundación Raza, es Red de Apoyo Social de Antioquia, entonces es con ese. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Actualmente no estamos atendiendo de manera presencial, lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces nos pueden contactar a través de las redes sociales o nos pueden contactar también a través del teléfono 314-856-7023, en horario de lunes a viernes de 8 a 12 o de 1 a 5 de la tarde. Y bueno, a través del correo electrónico Fundación Raza
con s, @une.net.co. Perfecto, me queda, aquí los estoy anotando, pero las personas en este momento lo están viendo en pantalla. Bueno, yo quedé feliz de esta conversación tan, pero tan llenadora, tan clarificadora para mí, para todas las personas que nos están oyendo. Entonces, pues, María Natalia, mil y mil gracias por haber aceptado estar en Conversaciones desde el Corazón. Muchísimas gracias, Claudia, a vos por la invitación. Espero pues que así como yo acepté tan gustosa la invitación que me hiciste, las personas acepten esa invitación que les hago a realizarse la prueba, a adoptar prácticas que les permitan tener una vida sexual placentera, pero también segura, y a facilitar el camino a quienes de pronto reciben un diagnóstico de VIH, considerando que en cualquier momento podemos ser nosotras también quien lo recibamos. Entonces, muchas gracias y les esperamos en Fundación Raza para lo que considere. Muchas gracias. Y a ustedes, por favor, este programa es para compartir. No solo véanlo, compártanlo a diferentes personas, porque realmente aquí podemos salvar vidas. Los esperamos nuevamente en 8 días en un nuevo capítulo en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.